Segunda de Timoteo 1:6. Esta es una carta que le escribe Pablo a Timoteo, en donde le dice que avive el fuego que Dios ha puesto en él, del don que Dios ha puesto en él. Segunda de Timoteo 1:6 dice así: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Este es un llamado que Dios nos hace a nosotros los cristianos, ¿verdad? Cuando Él nos está diciendo que por medio de Pablo le dice a Timoteo, pero también es para nosotros, que nosotros tenemos que avivar el fuego del don de Dios que Él ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque este es un llamado a que nosotros despertemos de ese letargo, de ese letargo espiritual. Muchas veces nos adormecemos y no es que no tengamos el fuego, porque todos cuando venimos a Cristo, Dios pone un fuego en nuestras vidas. Pero el chiste acá es cómo mantener ese fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios tienen ese fuego dentro de ellos. Muchas veces al dejar la tibieza y entregar a Dios lo mejor de nuestro tiempo y fuerza y vida, es lo que nosotros necesitamos hacer para poder avivar ese fuego. Entregarlo con todas nuestras fuerzas, entregar todo nuestro tiempo y toda nuestra vida al Señor. Nosotros muchas veces como seres humanos entregamos una parte de nuestra vida a Dios, pero Dios quiere todo, completamente todo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos una parte de nuestra vida al Señor, una parte de nuestra vida está en el mundo y otra parte de nuestra vida está en la iglesia. Pero cuando nosotros decidimos entregar la vida al 100%, vamos a caminar conforme al propósito del Señor, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Aviva el fuego del don de Dios. Esto es lo que marcará la diferencia de nosotros los cristianos, que estamos completamente metidos en la obra del Señor, a los que no están completamente en la obra del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando la persona no se entrega completamente a Dios, viene a la iglesia, escucha la palabra, adora, alaba, pero así como vino, así mismo se va. Entonces su vida va a seguir igual, va a seguir en un círculo donde la persona no va viendo que hay una salida, sino que vuelve a caer en lo mismo, que cada día vuelve a caer en lo mismo. Pero entonces a nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entregarle la vida 100%. Y cuando le entregamos la vida 100% al Señor, entonces vamos a empezar a ver cambios en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de todos los que nos rodean. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos rodeados de personas que no conocen a Cristo y ven que nuestra vida ha sido transformada al 100%, ¿verdad? Muchas veces ellos dicen, ¿qué le pasó? No era así, ahora ¿qué es lo que tiene hoy? Dicen, como va a la iglesia ya le lavaron el cerebro. Y es cierto, nos lavaron el cerebro. ¿Por qué? Porque antes pensábamos en la carne, pensábamos como el mundo. Entonces, cuando venimos a la iglesia y nos hacemos cristianos, Cristo limpia todo lo sucio que tenemos en nuestra mente del mundo, pensamientos pecaminosos, pensamientos que no le agradan al Señor, y te pone pensamientos nuevos, te pone su palabra en tu mente, en tu corazón. Entonces sí, te hizo un lavado, te limpió con su sangre, ¿verdad? Te dejó más blanco que la nieve, dice. Entonces nosotros tenemos que mantenernos y buscar mantenernos de esa manera. Pero cuando nosotros dejamos que se apague el fuego del Señor, es cuando verdaderamente le perdemos interés a las cosas de la iglesia. La importancia de avivar el fuego del don de Dios, esto influye mucho en nuestro crecimiento espiritual. Influye tanto que cuando no le ponemos el fuego, no llevamos la leña al altar, entonces no hay avivamiento de fuego, ¿verdad? Es aquí donde cada uno de nosotros debemos tomar una decisión vital.
si seguimos viviendo de dos maneras o doble vida, o decidimos servir a Cristo, o escogemos, como dice la palabra, que solo hay dos caminos. Está el ancho, el más fácil por donde puedas pasar, y está el angosto. En el camino angosto vas a encontrar dificultades. De verdad que muchas veces no queremos tomar ese camino porque no queremos pasar por problemas en la vida, por dificultades, ¿verdad? Nosotros como seres humanos siempre vamos a tener dificultades, pero para los que somos cristianos tenemos una esperanza que es Cristo Jesús, y poder sobrellevar estos problemas que nos achacan en la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo es color de rosa en el cristianismo. Si ustedes se ponen a pensar cómo fue la vida de Pablo, ¿verdad? Desde que él empezó en el Evangelio, ¿cómo era Pablo? ¿Cómo empezó él? Ustedes recuerdan cómo era Pablo: perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, tuvo un encuentro con el Señor, se quedó ciego, ¿verdad? Desde entonces él empezó a predicar la palabra del Señor. ¿Y cómo fue la muerte? ¿Cómo terminó Pablo? Esa es otra cuestión que nosotros como seres humanos no lo imaginamos, pero llega un momento en que lo dejaron solo. No había nadie, nomás creo que quedó Timoteo con él. Por eso le escribe esta carta, porque muchos lo abandonaron a Pablo, ¿verdad? Pero Pablo tenía algo en mente. Pablo, a pesar de que todos lo abandonaron, él siempre tenía en mente que el Señor estuvo con él. Así que dice la palabra del Señor: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo siempre estaré contigo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No desmayar, no desanimarnos, no dejar que ese fuego, que esa llama se apague en tu corazón. ¿Por qué? Porque te digo, si se apaga ese fuego, entonces estamos perdidos. Ya no vas a tener la luz que te alumbre el camino, ¿verdad? Va a entrar en ti duda, va a entrar en ti desánimo, va a entrar en ti, ¿cómo decir? La incredulidad. Entonces depende de nosotros, todo depende de nosotros. Recordemos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en un tiempo donde la persecución y la presión externa buscaba apagar el fervor que ellos tenían, ¿verdad? Porque si ustedes leen el libro de Timoteo, van a encontrar donde ahí la iglesia estaba pasando por momentos difíciles. No todo fue alegría, ¿verdad? Como les decía, a Pablo lo dejaron solo y él dice: todos me abandonaron, pero algo sí estoy seguro, que Jesucristo, que el Señor está conmigo. En medio de todo, las instrucciones fue clara: que avivemos el fuego de Dios que Él ha puesto en nosotros. Siempre el Espíritu Santo nos recuerda que debemos avivar el fuego que está en nosotros. El fuego, si ustedes saben, no se mantiene solo. No sé si ustedes, por ejemplo, ¿cuántos cuántos han ido al campo? ¿Verdad? Ustedes, o cuando, no sé si se recuerdan cuando las personas se echaban tortillas y juntaban el fuego, y entonces tenían que meter leña, acomodarla para que ese fuego creciera. Entonces, cuando veían que el fuego se iba apagando, decían a meterle más leña. O es como, por ejemplo, un ejemplo más común que se da en todas partes cuando alguien hace una fogata. De verdad, si usted ha hecho una fogata un día, acomoda la leña, le echa el gas o le pone lo que tenga que ponerle para prender el fuego, se sienta alrededor de ella, y todo, más que todo en el frío, ¿verdad? Que acostumbramos a hacer esas cosas. Pero cuando usted ve que el fuego ya se va apagando, ¿qué hace? Se levanta y va por más leña. Vamos a meterle más leña para que el fuego no se apague. Entonces es lo mismo que pasa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros no traemos la leña al altar, parece que eso está en Levítico, y que siempre tenemos que traer leña al altar para que el fuego no se apague, ¿verdad? Entonces nosotros mismos nos vamos a encargar
de que ese fuego que Dios puso en ti no se apague, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Trayendo la leña al altar. ¿Y cuál es esa leña? La leña que nosotros podemos traer al altar es la oración, la adoración, la alabanza, ¿verdad? Cada petición que tú hagas diariamente, porque este camino de ser cristiano no solo es de un domingo. ¿Por qué? Porque si tú vienes a la iglesia el domingo y durante la semana no buscas del Señor, entonces vienes al siguiente domingo y dices, no, pues ahí no siento nada. Y la verdad es que, pero no es porque los demás ¿cómo decirles? No es que solo yo cargue la presencia del Señor, sino que cada uno de nosotros cargamos la presencia del Señor. Somos templo y morada del Espíritu Santo, dice su palabra. Entonces, es como, por ejemplo, les explicaba creo que el domingo pasado, cuando el Espíritu Santo te llena, una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es que tú cargues el Espíritu Santo. Aceptamos a Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos liberta. Pero una cosa es que tú sigas llenándote de Él constantemente, todos los días de tu vida. Y eso te va a mantener en las adversidades de la vida, te va a mantener en los problemas que se vengan. No vas a ver, todos tenemos problemas en la vida. Y hay situaciones más peores que otras. Pero cuando confiamos en Dios, venimos delante del Señor y decir, Padre, yo te entrego mi carga, yo no puedo. Solo venir delante de Él, híncate, acuéstate, haz lo que quieras. Pero la cosa es que busques del Señor, que no dejes que los problemas te apaguen, no dejes que la presencia de Dios se aparte de tu vida. ¿Cómo la podemos buscar? Haciendo lo que a Él le agrada, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios que es el manual de la vida, como decimos, ¿verdad? Es la que nos ayuda a entender y a seguir caminando en esta vida sin desmayar. Pero cuando no conocemos la palabra del Señor y viene un problema, rapidito te echas para atrás. ¿Y qué es lo que haces cuando te echas para atrás? Viene el temor en ti, y el temor, ¿qué hace? Paralizarte. Entonces, cuando el temor viene sobre tu vida, te paralizas y ya no puedes hacer nada. En cambio, cuando tú tienes la palabra del Señor en tu vida, agarra fuerza de lo que Dios ha depositado en ti. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor viene a tu mente, viene a recordarte el Espíritu Santo todo lo que tú has leído. Muchas veces yo leo y no entiendo, pero en el transcurso del tiempo uno va leyendo y entonces viene a entender lo que un día leí y no pude entender. Entonces, como que eso te va, cuando estás constantemente escudriñando las Escrituras, va aclarando y va entendiendo ¿cómo se dice? Tu entendimiento. Nosotros tenemos que, por ejemplo, hoy tenemos muchas herramientas en las cuales nosotros, si no entendemos algo de la Biblia, vas a Google rapidito, ¿qué quiere decir esto? O entonces vas y te da el significado y ya te da una idea de lo que tú quieres saber. La presencia de Dios. Dios se muestra a través del fuego. Si nosotros nos acordamos, cuando Moisés subió al monte, Dios le habló a través de la zarza, la zarza que ardía y no se apagaba. Entonces Dios se te puede mostrar a través del fuego. Así como se le mostró a Moisés, así mismo puede hablar contigo. Aunque claro, ¿verdad? Ahora no solamente se te va a aparecer una zarza. No, tú vienes en la intimidad de tu cuarto, tú platicas y ahí sentado en tu cama el Señor te habla. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que no escucho la voz de Dios. Pero todo lo que Dios piensa y todo lo que Dios dice está en la palabra, en la Escritura. Entonces muchas veces nosotros quisiéramos escuchar como que el Señor viene y te diga, oye, aquí estoy, mira. Pero todo lo que Dios quiere para tu vida y todas las respuestas de tu vida están en la palabra. Y yo creo que lo que pasa es que muchas veces nosotros nos olvidamos de escudriñar. Por ejemplo, yo le soy sincero, a mí me cuesta leer. Entonces yo me esfuerzo más. ¿Por qué? Porque yo creo que nunca me gustó leer desde la escuela, creo que nunca me gustó leer. Entonces yo prefería oír. Entonces ahora tenemos el audio, la Biblia en audio. Si no le gusta leer, pues ahí está la Biblia en audio.
pero es mejor leer a veces, ¿verdad? Pero sí, o sea, tenemos diferentes herramientas de donde poder aprender la palabra del Señor, ¿verdad? Lo importante es que nosotros sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque entre más crezca espiritualmente, más fuerte, más vas a ser, ¿cómo decir? Vas a estar mejor cimentado en la roca, ¿verdad? No sé si algunos han visto las raíces de las palmeras. Las palmeras, viene un viento fuerte y se doblan y todo, pero no la arranca. ¿Por qué? Porque las raíces de ellas son tan profundas que se adhieren a las rocas que hay bajo la tierra. Entonces, por eso la Biblia nos compara con la palmera. Nosotros tenemos que ser como la palmera. Aunque vengan las tempestades, aunque vengan vientos fuertes, no te va a desprender del amor de Cristo, no te va a desprender de la roca, de nuestra salvación, ¿verdad? Entonces que nosotros, mientras avivemos el fuego que Dios ha puesto en nuestras vidas, te digo, problemas van a haber, pero no te van ¿cómo se dice? A tumbar, no te van a arrancar fácilmente de la fundación, ¿verdad? Pero debemos recordar lo que Dios nos dice en su palabra a través de Pablo a Timoteo. Y si me acompañan a 2 de Timoteo capítulo 1. Y muchas veces, hermano, cuando vienen problemas en nuestra vida, tratamos de huir de los problemas. 2 de Timoteo capítulo 1. Versículo 7. Como les decía, muchas veces nosotros tratamos de huir de los problemas y a veces parece que los problemas nos siguen, ¿verdad? No sé si les ha pasado eso, ¿verdad? Que uno, no, yo no digo esto, o no voy por ahí porque no vaya a ser que... Pero cuando uno viene, del otro lado, como que le sale otro problema a uno, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer en vez de huir? Aquí nos dice Pablo a través de Timoteo, nos dice estas palabras. 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 7 al 9 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El 8: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. El 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos ver que donde el poder, lo que significa, donde el poder nos ha dado para vencer todo tipo de ataque, ¿verdad? Dice su palabra, Él no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa esto? Que el poder nos es dado para vencer todo tipo de ataque. El amor nos es dado para perdonar a los demás y hablar del amor de Cristo a los demás. También no solo para perdonar, sino también para compartir el amor, ¿verdad? Así que el dominio propio nos es dado para poder seguir perseverando en la palabra del Señor, seguir perseverando en el camino de Dios, para poder, muchas veces nosotros como seres humanos nos da pena hablarle a alguien. ¿Por qué? Porque a mí ya me ha pasado, yo digo, y si me dice algo y si me rechaza, y yo como que no me gusta cuando la gente te rechaza por la palabra del Señor, pero a veces nos tomamos de esta palabra y dice la misma Biblia que cuando alguien te rechaza, no te rechaza a ti, lo está rechazando a él. Entonces no tenemos que tener temor para poder hablar la palabra o decirle o invitar a alguien a la iglesia y decirle, oye, te invito a la iglesia, oye, mira, Jesucristo quiere algo diferente en tu vida o algo nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así mismo como nosotros hemos sido redimidos, también puede el Señor seguir redimiendo a otros que no conocen de Él. Tenemos que tener siempre eso en mente, no seamos, ¿cómo se dice?
temerosos de lo que puedan decir. Siempre tenemos que tener esa agallas de ese renuevo, dice, esa autoridad para poder hablarle a alguien de la palabra de Dios. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Verdad? Aunque se levanten contra ti las personas, se levanten contra ti tus vecinos, tus enemigos, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y eso es algo muy importante que no tenemos que olvidarnos. Que donde quiera que nosotros vayamos, aunque debajo de las piedras nos escondamos, el Señor te va a encontrar. Cuando Dios pone la mirada en ti, no te va a dejar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos de que no tenemos un propósito en la vida. Pero déjame decirte que el Señor te escogió desde antes de que tú nacieras. Desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor ya tenía un propósito para ti. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Porque si no creemos en lo que la palabra del Señor dice, mucho menos le van a creer a alguien que les hable de Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que leemos y todo lo que la palabra del Señor nos dice. De esa manera nosotros mantenemos avivado ese fuego. Porque cuando entre más le hablas a alguien, más crece en ti esa llama. Si les decía la vez pasada de Esteban, a Esteban trataban de callarlo ante el concilio, pero él todavía dijo una vez que ya no iba a predicar más, que él ya no iba a hablar más, pero dice que él sentía un fuego, algo que le ardía, algo que no podía sostenerse y no podía dejar de hablar de las grandezas de Dios. Entonces, a veces nosotros deberíamos de experimentar algo así. Nosotros como hijos de Dios venimos, no sé si ustedes han visto que en muchas iglesias, sí, yo sé que acá se puede decir, es un hospital, donde la gente viene y se sana, donde la gente viene, pero a veces hay cristianos que, a pesar de que ya tienen tiempos en el Señor, siguen con los mismos achaques, con los mismos problemas, cuando nosotros ya deberíamos, después de un tiempo de estar aprendiendo del Señor, tenemos que dar el siguiente paso. Ya no vamos a estar como, por ejemplo, como cuando estudias, cuando empiezan los niños en el kinder, empiezan a aprender, empiezan a aprender colores, empiezan a aprender los números, empiezan a aprender esto. Así mismo es en el Evangelio. Nosotros venimos al Señor y empezamos a aprender. De aquí a 6 meses, tú ya conoces, ya te sientes como que ya pasaste de grado. Entonces, de aquí a un año, ya sientes que te graduaste de la universidad, ¿verdad? Porque ya conoces la Biblia, ya conoces la palabra del Señor, ya conoces muchos términos de la Biblia. Entonces, yo creo que ya es tiempo que tú empieces a discipular o a mentorear a otro, ¿verdad? O hablarle al Señor de otro, darle lo básico, pues, por decirlo así, que es la salvación de Cristo, ¿verdad? Yo creo que es lo más importante en nuestras vidas, anunciar el sacrificio y la salvación de Jesucristo para que también otros sean salvos. Como te digo, esto nos ayuda a nosotros a mantener ese fuego del don que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué dice el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros? Porque nosotros como seres humanos tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes, ¿cómo se dice? Cuando alguien tiene diferentes talentos, ¿verdad? Aunque es diferente el talento con el don, pero tienes que poner eso. Muchas personas dicen, no, pues tú sabes que alguien es bueno para esto, el otro es bueno para aquello, pero muchas veces nosotros decimos, no, pero pues yo no puedo hacer nada de eso. ¿Pero por qué? Porque ¿cómo le digo? No experimentamos decir, no, pues voy a tratar. Cuando una persona toma la decisión de tratar si puede hacer algo o no, y se da cuenta que es capaz de hacerlo, es cuando descubres el don que Dios ha puesto en ti, ¿verdad? Así que, hermanos, yo les invito a que nosotros nos mantengamos en oración, nos mantengamos en adoración. Estás solo, sola en tu cuarto, en tu casa. Aprovecha esa soledad para adorar, para buscar del Señor. Pero a veces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando estaba solo, no, pues
digo, pues estoy solo, voy a hacer lo que yo quiera, pero menos buscar del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros cuando estamos solos es lo que deberíamos de aprovechar a hacer. Buscar la presencia del Señor. Ok, no tengo a los niños, ahorita nadie me molesta, voy a aprovechar este poco tiempo que tengo para buscar del Señor. Con adoración que pongas y empiezas a adorarle, empieces a buscarle por medio de la adoración, Dios va a ministrar tu vida. Y eso es algo muy importante, porque ese fuego se va a mantener prendido. Un avivamiento no comienza con una iglesia grande, no comienza con cantidad de personas. Un avivamiento empieza en cada uno de nosotros primero, porque si en tu corazón no empieza ese avivamiento, ¿cómo esperas ver un avivamiento en medio de todo el pueblo? Cuando el avivamiento empieza en ti, primeramente, el Espíritu Santo enciende esa pasión por buscar las cosas del Señor. Entonces, cuando empiezas a buscar las cosas de Dios para que transformen nuestras vidas, entonces es cuando viene ese avivamiento en cada uno de nosotros. En este pasaje de la Biblia, Dios nos desafía a que no nos conformemos con una fe apagada. Nosotros tenemos que tener la fe siempre puesta en Cristo Jesús. Le decía que la fe es confianza. Cuando nosotros perdemos la confianza en alguien, ya no le volvemos a creer. Y si tú no confías en lo que Dios te dice, quiere decir de que no le crees en lo que le está escrito en la palabra, ¿verdad? Muchas veces dice uno, no tengo fe en Dios, no tengo fe. Estás diciendo, no tengo confianza en Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener siempre la confianza en el Señor. Y como te digo, muchas veces no vemos nada claro en nuestras vidas. Pero cuando la promesa tarde, no temas ni desmayes. Si Dios te dijo, Él la va a cumplir. Avivar el fuego es una decisión diaria que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Cada vez que oramos con fe, adoramos con todo el corazón, aunque estemos pasando por circunstancias, siempre va a estar esa llama prendida. Aunque pases por circunstancias, como te digo, y aunque pases por situaciones, mientras tengas tu fe, ores y adores, esa llama se va a permanecer prendida en tu corazón. Pero decidimos obedecer la voz de Dios. ¿Estamos poniendo más leña al fuego para mantener ese fuego avivado? Pues no sé. Y yo creo que en este punto cada uno de nosotros tenemos que hacernos un autoexamen, autoevaluarnos de qué es en lo que estamos fallando y en lo que estamos haciendo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ok, ¿cuánto tiempo ocupo para adorarte? ¿O cuánto tiempo ocupo para orar? A veces oramos 1 minuto, 2 minutos, o a veces en el trabajo, si les digo porque yo lo he hecho. A veces vamos para el trabajo, me subo al carro, lo prendo y empiezo a orar. Y ok, ya como a la cuadra 1 minuto, eso fue todo. O sea, yo creo que ahí es donde deberíamos de tomar conciencia nosotros y decir como seres humanos, no, pues el Señor se merece más que 1 minuto de oración, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es orar? Orar es platicar. Muchas personas dicen, no puedo orar, pero desde el momento tú te sientas y empiezas a hablar con el Señor, tú estás orándole al Señor, ¿verdad? Cuando tú digas, no, yo no sé qué decir, solo platica, como cuando platicas con un amigo, una amiga, frente a frente, ¿verdad? Y entonces es ahí donde tú vienes y le pones y le entregas las cargas al Señor. Hace mucho tiempo yo vi una película que se llama El progreso del peregrino. Creo que está en YouTube, la pueden buscar si quieren. Esta persona siempre no quería soltar todo lo que él traía y conforme él tenía visiones y iba caminando y se mete en un bosque, lo que me recuerdo de la película, creo que está un libro también, en donde él llevaba una mochila. De repente esa mochila empezó a crecer con mucha carga, con muchas cosas. Entonces el camino se le hacía más difícil. ¿Por qué? Porque no podía avanzar, porque tenía que llegar hasta por decirlo así, la meta, ¿verdad? Hasta un punto
Entonces, en el transcurso del camino, él tenía muchos obstáculos, dificultades, y no soltaba su mochila, ¿verdad? Pero le estoy hablando que llevaba cantidad de cosas. Entonces, el camino a él se le hacía pesado, no podía avanzar. Pero entonces, eso nos pasa a muchos. Nosotros nos vamos echando cargas y cargas en nuestra vida, que sientes que el camino se te hace pesado para llegar hasta Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces no le hemos hablado, no le hemos dicho a alguien, lo invito a la iglesia, busquen del Señor, vayan a la iglesia, y los están viendo que están pasando por situaciones difíciles, pero no quieren soltar esas cargas, y son las cargas que hacen que esa persona... ¿Por qué? Porque cuando todo está bien, nosotros vamos fácilmente a la iglesia. Todo en nuestra vida está bien, estamos gozosos, estamos alegres, no nos falta dinero, y buscamos al Señor. Pero cuando la situación se pone difícil, yo sé que no son todos las personas que hacen así, pero se puede decir que el ser humano es así. Muchos seres humanos, cuando las cosas están difíciles, es cuando menos buscan del Señor. Vemos personas que pasan por situaciones muy difíciles, peores que las nuestras, y no quieren buscar de Dios. Y yo creo que a veces uno se queda, y yo lo he dicho a veces, o sea, a pesar de todo lo que están pasando, y no quieren buscar del Señor. O sea, yo sé que el Señor no les va a venir a solucionar todos sus problemas así, aunque Él lo puede hacer, porque todo lleva un proceso, pero ese proceso nosotros lo pasamos para poder seguir aprendiendo de Él, ¿verdad? Y seguir confiando en Él. Entonces yo creo que nosotros es lo que tenemos que aprender a hacer. Nosotros que ya conocemos del Señor, conocemos su palabra, tenemos que aprender a soltar nuestras cargas, entregárselas al Señor. Dice su palabra que Él nos hará más ligero, ¿verdad? Así que cuando te sientas cansado, te sientas cargado, ponle las cargas en las manos de Dios y tu caminar va a ser más ligero. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que declaramos que cada uno de ustedes pueda tomar esa decisión, pueda tener ese dominio propio de decir, este problema no me va a vencer. Voy a seguir hacia adelante porque yo sé que Cristo tiene algo en mi vida y Cristo va a llevarme a un lugar mejor. Mantener el altar prendido significa rechazar la tibieza, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ser tibios. Dice su palabra, mejor ser fríos o calientes, porque si no, dice su palabra, la Biblia lo dice, no lo digo yo, Él nos vomitará de su boca, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dejar primero la tibieza. Tenemos que cerrarle las puertas al entretenimiento del enemigo. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros somos cristianos, cuando una persona no es cristiana, nosotros como hijos de Dios vamos hacia esa persona por salvar su alma. Pero cuando nosotros somos ya cristianos, el enemigo ya no quiere arrebatar tu alma. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él ya no quiere arrebatar tu alma. ¿Por qué? Porque ya tu alma ya le pertenece a Jesús. Ya tu alma ya le pertenece al Señor. Entonces ahora el enemigo lo que quiere hacer contigo es apagar el fuego que está en ti. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los entretenimientos del mundo, ¿verdad? A través de dardos que él te envía a tu mente. Yo siempre he dicho, Satanás no puede leer tu mente. No la puede hacer. Porque la mente, nomás Dios puede leer tus pensamientos. Pero Satanás no. El enemigo sí te envía dardos, pero ya depende de ti si tú los agarras o no los agarras. ¿Por qué? Porque por ejemplo, una persona cuando peca, primero lo piensa, ¿verdad? Cuando lo piensa, si lo dice, ya pecó. Pero si no ¿cómo decirles? Cobró vida ese pecado, ¿verdad? Que tenía en el pensamiento. Pero si solo estuvo acá, pero entonces no lo soltó, no cobra vida, ¿verdad? Pero cuando ya lo confiesan, el pecado cobra vida. Y yo creo que es muchas veces
lo que tenemos que nosotros aprender a rechazar. El enemigo siempre te va a tirar dardos, pero ya depende de ti si los agarras o no los agarras. El enemigo te puede decir, tú no puedes, tú no vales, tú no eres nadie, pero ya depende de ti si lo quieres agarrar. Pero cuando tú estás bien cimentado en la roca y tú dices, el enemigo puede decir esto, pero yo estoy seguro que el Señor dice esto en su palabra y yo soy lo que la Biblia dice que soy. Entonces yo creo que ahí es cuando nosotros empezamos a tomar las fuerzas en Cristo Jesús. Tenemos que empezar a buscar a Cristo apasionadamente. Recordemos que no somos movidos, nosotros los cristianos no somos movidos por las emociones. Tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. Cuando alimentamos nuestra relación con Dios, nuestra vida se convierte en faros de luz, faros que alumbran a otros. Cuando nosotros nos alimentamos diariamente y establecemos una relación con el Señor y la cimentamos y la fortalecemos, vamos a poder ser luz para otros que andan en tinieblas. Las familias empiezan a tener una transformación y una restauración. No solamente es un cambio en ti, sino que también cambia tu familia. Muchas veces nosotros queremos cambiar a las personas, pero no podemos, ¿verdad? Ahí solamente el Espíritu Santo es el que puede obrar en la vida de cada persona. Lo único que nosotros podemos hacer es orar, ¿verdad? Nunca podemos obligar a nadie a decirle, oye, ve a la iglesia, vamos. ¿Por qué? Porque entonces viene un pleito, más que todo en los matrimonios. Uno va, el otro no va, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros quisiéramos que todos fueran, pero lo único que podemos hacer es orar para que el Señor y el Espíritu Santo obren en esa persona y le toque su corazón y salga de él. Y ha pasado muchas veces que hay personas que dicen, no, sí, yo voy, te acompaño, y van, ¿verdad? Entonces nosotros nomás oremos para que esas personas sean tocadas por el Espíritu Santo y esas personas puedan llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? El fuego que avivamos en nuestra intimidad se desborda de manera que alumbramos a otros. Lo que tú buscas en la intimidad, lo que tú anhelas en la intimidad, ese fuego que tú estás buscando en la intimidad, siempre en un futuro va a venir a alumbrar a otras personas. ¿Por qué? Porque ya tú ya cargas ese fuego prendido, ese fuego avivado. El enemigo tratará de apagar ese fuego que Dios encendió en cada uno de nosotros. Tratará de enviarte esos dardos que te estaba diciendo a tu mente, pero también ya depende de nosotros si nosotros queremos agarrarlos, ¿verdad? Es tiempo que nos levantemos y empecemos a creer en lo que viene para nuestra vida, que lo que viene para nuestras vidas es mejor. Así que, hermanos, en este día yo les invito a que avivemos ese fuego del don de Dios y que empecemos a caminar bajo el poder de Dios y del Espíritu Santo.